Ok, a ver, He-Man y los Amos del Universo, pues es una de las franquicias más icónicas de la cultura pop de los años 80. Lo curioso de esta obra es que, a diferencia de la mayoría de las historias que nacen de un libro o de un cómic, He-Man nació directamente como una línea de juguetes creada por Mattel en 1982. Y es que a finales de los años 70 la compañía de juguetes Mattel cometió el peor error comercial de su historia: rechazar los derechos para hacer juguetes de Star Wars. Y es que al ver el éxito masivo que tuvo la película de George Lucas y cómo Kenner, su rival, se hacía de oro, Mattel entró en pánico y ordenó urgentemente el desarrollo de una línea de figuras de acción que pudiera obviamente competir en el mercado de los niños. Y es que el diseñador principal, Roger Sweet, tuvo una idea simple pero efectiva. A los niños les encantaba el concepto del poder. Sweet modeló 3 prototipos de figuras muy musculosas sobre una base de arcilla. Uno era un soldado militar, otro un astronauta y el tercero un bárbaro con hacha. Y es que el concepto del bárbaro, muy influenciado por la estética de Conan el Bárbaro y las pinturas de Frank Frazetta, pues fue el ganador. Así que para darle un trasfondo mezclaron elementos de fantasía medieval como espadas, castillos y magia con ciencia ficción como armas láser, vehículos tecnológicos y todo eso. Así nació el planeta Eternia. Y es que para justificar los juguetes y que los niños entendieran la historia, Mattel incluyó pequeños cómics, o sea mini cómics dentro de los empaques. Así que poco después, en 1983, salió con el estudio Filmation para crear la famosa serie animada que todos conocemos, la cual sirvió como el comercial de televisión definitivo. Pero He-Man y Skeletor, a ver, ¿es una rivalidad real o solamente es simple marketing? Pues la rivalidad entre He-Man y Skeletor es el núcleo absoluto de toda la historia y una de las enemistades más legendarias de la ficción. Y es que no es solamente un choque de fuerzas, sino un contraste visual y temático perfecto. La vida y salud, He-Man, contra la muerte y la decadencia, que es Skeletor. Sin embargo, la naturaleza de esta rivalidad evolucionó según el medio. En la serie animada de Filmation en 1983, debido a las estrictas regulaciones de la televisión infantil de la época, pues la rivalidad era bastante inocente. Skeletor era un villano obsesionado con conquistar el castillo de Grayskull, pero sus planes siempre fallaban de forma cómica. Y es que He-Man lo derrotaba casi sin despeinarse, a menudo lanzándolo por los aires o destruyendo sus artefactos tecnológicos, pero rara vez había violencia física directa. En los cómics la cosa se pone más oscura e interesante, y es por eso que el día de hoy estamos aquí, porque en el universo de Masters of the Universe pues no existe un único canon supremo, ¿sabes? Porque al igual que pasa con las franquicias de superhéroes, cada versión, o sea, la serie clásica de Filmation, la serie del 2002, los cómics originales de los juguetes y las series actuales operan en su propia línea temporal. Los cómics de la etapa de DC Comics, que inició entre 2012 y 2013 si no mal recuerdo, pues digamos que pertenecen al canon de la línea temporal de DC y Masterverse, ¿sabes? Una etapa que se construyó con un tono mucho más maduro, épico y unificado. A través de 3 especiales de 3 one-shot de origen, DC redefinió el mito de Eternia con cambios muy profundos. Y es que, a ver, empecemos con el origen de He-Man. Nos remontamos a una noche. Mientras dormía inquieto, el príncipe Adam de Eternia fue despertado por el sonido de fuertes truenos que resonaban en los pasillos del castillo de Grayskull. Avanzando a tientas por los oscuros pasadizos, Adam se dirigió a la habitación de sus padres y notó con preocupación que los guardias que debían custodiar la entrada habían desaparecido. Lleno de angustia, entró en el aposento y descubrió que ambos habían sido asesinados. Al regresar corriendo a los pasillos, Adam alcanzó a un extraño a quien escuchó gritar con furia mientras saqueaba los objetos de valor del castillo. Presintiendo que ese intruso era el responsable de la muerte de sus padres, Adam le exigió saber quién era y qué estaba haciendo. Con total desinterés, el extraño se quejó de haber fallado en matar también al muchacho, pero pronto cambió la estrategia. En lugar de asesinarlo, perdonaría la vida de Adam si éste lo ayudaba a encontrar un objeto en específico,
la espada del poder. Adán cedió, aunque intentó engañar al hombre tomando una simple espada antigua de la pared para presentársela como el artefacto místico. Furioso, el extraño trituró la hoja de metal con su propio puño, demostrando ser un guerrero infinitamente superior al joven príncipe. Y es que, a pesar de su rabia, el intruso pronto notó un tapiz en la pared que narraba cómo la espada fue forjada por el rey Grayskull y utilizada para combatir al malvado Lord Hordak. Y es que, al percibir la magia latente, el extraño descubrió que la verdadera espada estaba oculta detrás de la pared de piedra sobre la que colgaba el tapiz. Tras perder el conocimiento por el dolor provocado por un estallido de la magia del extraño, Adán experimentó un sueño vivido en el que fue visitado por la misteriosa hechicera de Grayskull. Y es que la mujer le explicó que la espada del poder le pertenecía por derecho de nacimiento. En pocas palabras, él era uno de los 2 herederos profetizados por el rey Grayskull, destinados a verse envueltos en una guerra entre miembros de su propia sangre. Uno de esos descendientes traería la destrucción y el otro lucharía por contenerla. Con la espada en sus manos, Adán se convertiría en este último, adoptando la identidad de He-Man para combatir la maldad de Skeletor. La victoria de He-Man garantizaría la salvación de su mundo. Y es que Skeletor derribó la pared mística sobre Adán, sepultándolo bajo los escombros. Adán despertó justo al lado de la espada y estiró la mano con debilidad para alcanzarla al mismo tiempo que Skeletor intentaba hacer lo propio. En ese instante en que sus dedos tocaron la empuñadura, Adán pronunció las palabras sagradas: «Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder». E inmediatamente fue transformado en He-Man. Despojado de su oportunidad de reclamar el poder absoluto, Skeletor se burló de los esfuerzos de He-Man, jactándose de que él estaba destinado a ser el verdadero gobernante de Eternia, conquistador de dimensiones y la bestia de los Gar. En el momento en que sus armas chocaron con violencia, dio inicio la guerra por el destino de Eternia, entre 2 descendientes del linaje de Grayskull. Ahora bien, para saber el origen de Skeletor hay que viajar a una era. Keldor era el primogénito del rey Miro y hermano del rey actual rey Randor. Era un científico, un erudito y un general. Además, el heredero evidente al trono de Eternia. Desafortunadamente, en este momento el tipo está muriendo. De niño, él y su hermano jugaban en la aldea del rey Miro, hasta el día en que Rendor fue capturado por un enviado de Hordak, dejando atrás a Keldor por ser un mestizo. Enfurecido, Keldor luchó contra el intruso con su espada y casi lo mata, de no ser porque Randor se lo impidió. Y es que Keldor tropieza a través de los páramos de Eternia en busca de su hermano perdido, intentando enmendar sus errores, pero sus heridas son mortales y su visión se desvanece. Randor ascendió al trono primero, a pesar de que Keldor era el mayor. La sangre mestiza de Keldor, mezclada con la de la bestial raza Gar, hizo que el rey Miro decidiera que Keldor solo debía servir como asesor de Randor. Desafortunadamente, Keldor se amargó por la decisión y selló un pacto con Lord Hordak, quien fomentó en él la creencia de que era superior a su hermano debido a su sangre. En medio de su vagabundeo, Keldor se topa con una figura encapuchada y esquelética. El extraño le explica que él es la muerte y que Keldor ha fallecido. Furioso, Keldor arremete contra la muerte y aplasta su cráneo contra las rocas, negándose a morir todavía. Y es que Keldor continúa frotando a través de sus recuerdos, reviviendo el momento en que un joven Randor le explica que su padre no creería que Keldor lo había salvado del secuestrador de Hordak, otorgándole todos los elogios a Randor en su lugar. Y es que Miro decretó entonces que Keldor siempre sería únicamente la mano derecha de Randor y jamás el rey. Finalmente Keldor localiza al verdadero Randor, quien se sorprende al ver a su hermano sufriendo tanto dolor.
Guardando aún amor por él, Randor le suplica saber por qué lo traicionó. Y es que Keldor le explica que el legítimo gobernante de Eternia debía emerger, o sea, él mismo pues. Keldor ruge que no es un simple Gar, comparte la sangre de Miro y de Randor. Siempre fue el segundo y nunca el primero. Randor no comprende los celos de su hermano y le ruega que recapacite. Y es que Keldor se quita la capucha, revelando cómo su rostro ha sido descompuesto y devorado por la maldición que pesa sobre él. Y le explica que ya es demasiado tarde. Lo único que pide es que no lo dejen morir solo y que lo perdone. Con tristeza, Randor le ofrece su perdón por todo y se disculpa por no haber sido un mejor hermano o amigo. Y es que Keldor le pide perdón, ¿sabes? Un último perdón por sus crímenes, el crimen de matar a su propio hermano. Acto seguido, Keldor le clava una daga en el abdomen a Randor y le explica que la sangre real es la clave para su propia ascensión. Y es que, al cruzar un portal hacia el mundo de Hordak, Keldor anuncia que ha cumplido con lo solicitado. Con la muerte de Randor, Hordak ha obtenido un arma definitiva contra sus enemigos. Como recompensa por este tributo, Hordak le concede a Keldor una nueva vida como su aprendiz, Skeletor. Y ok, pasemos al tercer origen. Para hablar del origen de Hordak debemos de viajar al pasado. Y es que hace millones de años, a pesar de la carnicería que lo rodeaba, Zodak se descubrió como el único superviviente de la batalla de su pueblo contra las huestes del mundo de la Horda. Era plenamente consciente de que el responsable de toda esa muerte era el líder de la Horda, Hordak. Y es que pronto, Zodak comprendió que no había sido perdonado por azar, Hordak lo había salvado a propósito. Después de todo, fue el propio Hordak quien lo manipuló en primer lugar para que él liderara a los vigilantes cósmicos en un ataque directo contra la Horda. Con millones de vigilantes y guerreros de la Horda muertos por igual, Hordak pudo darse un festín con sus almas. Y es que Hordak se materializó ante él y lo instó a acompañarlo para presenciar el cumplimiento de la profecía final, aquella que hablaba del avatar de todo lo bueno enfrentándose en un duelo a muerte contra el avatar de todo el mal, cuyo resultado decidiría el destino del universo. Con determinación, Zodak lo siguió, ansioso por presenciar el fin de Hordak. En realidad, el rencor era aún más personal de lo que parecía. Hordak y Zodak eran hermanos. Esto le importaba muy poco a Hordak, ya que su única intención era convertirse en el amo del universo, ungido con la propia sangre de su hermano. Al adentrarse en la zona del terror en busca de Hordak, Zodak fue emboscado por Lich, viéndose obligado a luchar por su vida. Sintiéndose debilitado, Zodak logró derrotar a Lich y se abrió paso hacia el interior del castillo de Hordak, el cual se encontraba rodeado por llamas místicas. Desafortunadamente, todas las almas que Hordak había consumido le otorgaban ahora el poder absoluto para desviar cualquier tipo de arma. Hordak se burló de Zodak por haber guiado a sus propios compatriotas hacia una muerte inevitable a manos de su propio hermano. Si Zodak jamás hubiera actuado, Hordak nunca habría alcanzado semejante éxito. Sujetando con fuerza a Zodak, Hordak consumió su alma por completo, asegurándose de que ya no quedara ninguna resistencia en el cosmos. A partir de ese instante, el universo entero sería rehecho a su propia imagen y semejanza, el amo absoluto del universo. Y es que a ver, si comparas el origen de DC Comics de 2013 con las otras eras de la franquicia, pues te das cuenta de que la historia de He-Man ha sido reescrita casi por completo en cada década. Cuando Mattel lanzó los primeros juguetes, no existía el príncipe Adam. El concepto era puramente de espada y brujería al estilo Conan. En los primeros minicómics, pues He-Man no era un príncipe que se transformaba con una espada. Es simplemente un bárbaro de una tribu de Eternia que decide dejar a su aldea para defender el planeta. La hechicera, que originalmente tenía una armadura de la diosa verde,
Pues digamos que le regala el arnés de fuerza y las armas tecnológicas para que pueda pelear. Por otro lado, Skeletor no tiene ninguna relación familiar con He-Man ni con el Rey Randor. Es un demonio de otra dimensión, ¿sabes? Una dimensión poblada por seres con cara de calavera, que logró cruzar a Eternia a través de una grieta en el tejido de la realidad, ¿sabes? Su único fin es abrir el castillo de Grayskull para traer a su ejército interdimensional. En la serie clásica se inventó la identidad del príncipe Adam y la dinámica de la transformación, pero manejó el misterio de Skeletor de manera muy ambigua. Porque, en la serie animada nunca se dice explícitamente que Skeletor es Keldor o el tío de He-Man, ¿sabes? Solo se menciona que fue, pues, el alumno estrella de Hordak antes de traicionarlo. Mattel, digamos que intentó meter la idea de que era el hermano perdido de Randor en un minicómic tardío de 1986, pero la serie de televisión terminó antes de poder adaptar esa idea, dejando al público general pues creyendo que Skeletor era simplemente un brujo malvado cualquiera. Y es que en esta miniserie, el castillo de Grayskull es solamente una fortaleza mística construida por los ancestros para resguardar el poder del universo. En los cómics de DC, pues Grayskull lleva el nombre del rey Grayskull, un guerrero físico real y antepasado directo de Adam, ¿sabes? Convirtiendo el poder en una herencia familiar. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? En conclusión, el universo de He-Man y los Amos del Universo es un caso fascinante de evolución narrativa dentro de la cultura pop, porque lo que nació en 1982 como un proyecto comercial de emergencia y una línea de juguetes de plástico para competir contra Star Wars, pues terminó convirtiéndose en una rica mitología de fantasía épica. Pasó de la simpleza salvaje de los minicómics de los 80 a la inocencia colorida de la serie animada de Filmation, hasta llegar a la madurez dramática de los cómics de DC en 2013. La relación entre He-Man y Skeletor trascendió el cliché del héroe contra villano, ¿sabes? Porque al añadir el trasfondo de Keldor como el tío trágico y rechazado de Adam, la historia digamos que adquirió un peso shakespeariano, por así decirlo, donde el destino, los lazos de sangre y la venganza familiar mueven el universo de Eternia. Y es que a pesar de no tener un único canon sagrado, cada era ha aportado una pieza al rompecabezas. La versión de DC Comics del 2013 demostró que, debajo de los músculos, la magia y la tecnología de los años 80, había una historia profundamente humana y épica, que más de 40 años después sigue inspirando a las nuevas generaciones.